Muy buenas tardes, damas y caballeros. Les habla el pastor Jorge Lamora del Tabernáculo de Alabanza y Adoración Jesús el Cristo. Aleluya. Invitándoles a nuestros estudios bíblicos en camino a Damasco. Cada miércoles aquí estamos para ustedes, contando con la presencia del Señor. Contando con la presencia del Señor y la ayuda del Espíritu Santo para poder llevarles a ustedes estos estudios con un propósito, un gran propósito, que finalmente puedan entender la razón por la que este ministerio predica simplemente salvación y vida eterna. Aleluya. Esa es la razón de estos estudios bíblicos, es la razón por la cual el Señor nos dijo, vamos a comenzar desde el principio. Quiero tener un encuentro personal con ese pueblo llamado mundo, que necesita conocerme. Aleluya. Habló claramente el Señor a mi espíritu, mi corazón, y le damos gracias al Señor porque nos da la fortaleza para poder venir cada miércoles a presentarles estos estudios bíblicos. En camino a Damasco, comenzando con estos primeros capítulos que nos van a llevar a conocer al Creador. Conociendo al Creador. Aleluya. Eso es lo que quiere el Señor. Y vamos a comenzar donde terminamos la semana pasada. Fuimos directamente al libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3, el verbo que era en el principio con Dios, que era Dios, la palabra. Después fuimos al comienzo de Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y terminamos en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17, donde nos decía que Dios es el que lo creó todo y que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él y todo en Él subsiste. Ahí vinimos a la fundación de la palabra de Dios para dejarles saber que hay un Dios creador conforme a su palabra, conforme a la palabra escrita. Es el respaldo de este Dios que firmó su libro desde el comienzo para dejarle saber al mundo entero la revelación de los comienzos, la cual se la reveló a Moisés en camino en el desierto. Y vamos a entrar en dos versículos bíblicos antes de llegar a la continuidad, porque queremos que entiendan que este libro, este canón sellado de las Escrituras, incluye 66 libros básicos. Pero estos libros básicos son inspirados por el Espíritu Santo de Dios, el cual es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y es necesario que ustedes sepan de que todo lo que le ministramos, le enseñamos y le predicamos está respaldado por esta palabra de Dios. Y queremos llevarlo a segunda de Timoteo 3:16. Vamos a ir a segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice: espero tengan papel y lápiz. Espero que hayan tomado notas de la clase anterior. Espero que hayan estudiado esas notas. Espero que hayan aprendido algo. Con todo mi corazón vengo a enseñarles lo que el Señor me ha dado. Doy por gracia lo que mi Dios me da por gracia, pero tú también tienes que poner tu parte. Si quieres aprender, tienes que tomar notas. Tienes que tomar notas y estudiar sobre ellas y llenar esos espacios cada vez que tengas alguno con esas notas y con estos estudios bíblicos. Y vas a aprender mucho de la palabra de Dios. Mira lo que dice. Toma nota. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Escucha.
toda la escritura, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, escucha, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero la clave de este versículo es para que sepas de que toda la escritura es inspirada por Dios. Te voy a llevar a otro versículo. En segunda de Pedro, capítulo 1, Pedro capítulo 1, versículo 21. Escucha, apunta. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Para que tengas el respaldo de lo que te hemos predicado hasta hoy, de lo que te hemos enseñado y de lo que te hemos ministrado hasta el día de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana o por voluntad de hombre. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, los profetas y todos aquellos que escribieron esta palabra, este canon sellado de las escrituras, no fue nunca por voluntad humana. Es lo que hace la diferencia de este libro sagrado a cualquier otro libro, cualquiera fuese creado por el hombre, no importa cualquiera fuese. Hay un solo libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios y se llama la Biblia, la palabra de Dios, de la cual no podemos ni agregar ni quitar nada. No podemos especular y agregar cosas que no existen, cosas que no ha dicho la Biblia. Si la Biblia no lo ha dicho, no debemos ir a ningún otro libro a buscar respuestas que ella no nos da. Es la palabra de Dios la que nos enseña todo lo que necesitamos saber. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron o escribieron, aquellos que escribieron otros de los libros, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es el único libro con la única certeza de la verdad absoluta, que nunca miente. Y por eso te hacemos entender que todo lo que te hemos enseñado o lo que te enseñamos en la clase anterior está basado por la inspiración del Espíritu Santo. Es la garantía que te da nuestro Dios de que Él es el creador de todo lo que existe. El Espíritu Santo de Dios le reveló a Moisés en el camino en el desierto, a la tierra prometida. Le reveló ese libro. Es decir, yo le llamo la revelación del pasado. Y hablamos y te enseñamos al respecto de la distancia infinita de Dios cuando Dios creó los cielos y la tierra. Todo está respaldado por la palabra de Dios. No hay nada que se pueda agregar. Nada de lo que no existe en esta palabra debe ser agregado a ella. De ningún otro libro, de ninguna otra doctrina, de ningún otro libro escrito por hombres, aunque sean cristianos. Mi Dios simplemente ha revelado una sola verdad, y es esta. La segunda revelación que le dio Dios a los hombres. Su palabra. No hay otra. Es la única absoluta verdad por la cual debemos regirnos, por la cual debemos disciplinarnos a través de su palabra. Eso es lo que hace. Nos guía, nos instruye, nos bendice su palabra. Queríamos, antes de continuar, dejarte saber que lo que te hemos enseñado hasta hoy está basado en la palabra verdadera. La palabra que no miente, la palabra de Dios. Y vamos a ir al principio de nuevo. Vamos a ir al libro de Génesis. Espero estés tomando notas. Espero hayas tomado esas 2 notas para cuando alguien te pregunte puedas saber que todo lo que se te enseña aquí en este tabernáculo de alabanza y adoración, Jesús el Cristo, está basado en la palabra de Dios. Hay un gran propósito por el cual el Señor me inclinó a mi corazón venir a los principios.
Porque Él quiere que ese pueblo que no le conozca, tenga un encuentro personal con Él. De hecho, ese es el nombre del programa. En camino a Damasco. Un encuentro personal con Dios. Que puedan creer y que puedan entender que no existe nada más que el creador de todo lo que existe. No hay nada fuera de Él. Él lo creó todo. Y ese es el motivo. Ese es el propósito y el objetivo de estos estudios. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar este primer capítulo y el segundo y el tercero. Es necesario llegar a estos 3 capítulos con sus grandes hechos de este libro de Génesis. Porque cuando lleguemos a ese tercer capítulo, vamos a dar un brinco, vamos a saltar y vamos a separarnos de lo que es estos 3 capítulos para llevarte a una enseñanza divina, a una de las enseñanzas más lindas que existen a través de la palabra de Dios. Pero tenemos que llegar primero a estos 3 capítulos para que puedan entender entonces la necesidad de lo que predicamos. Porque hay muchas preguntas. ¿Por qué la salvación? Bueno, vamos a llegar ahí. Hay que conocer todos estos 3 capítulos primero para poder llegar a esa respuesta que tú no tienes, pero que este siervo de Dios te va a llevar. Y te va a llevar concisamente a que puedas entender de esa necesidad, del porqué del llamado a este siervo de Dios a predicar simplemente salvación y vida eterna. Ese es el objetivo. Es el objetivo de estos estudios bíblicos, de que tú puedas entender para que nos puedas seguir teniendo conciencia de la verdad que te predicamos y de la necesidad que vas a tener en aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Volvemos atrás, vamos a partir de donde terminamos. Primer capítulo de Génesis, capítulo 1, leímos la semana pasada que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La firma del Señor abriendo este libro de 66 libros en él. El canón sellado. No simplemente la inspiración del Espíritu Santo, sino que el mismo que la inspiró selló las Escrituras. Nadie más puede agregar nada más. Nadie más puede quitar porque hay consecuencias. Llegaremos ahí. El primer capítulo y el primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, en el segundo versículo de Génesis apunta. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El segundo versículo nos está enseñando que un Dios que es perfecto, que no puede crear nada imperfecto. Sin embargo, el versículo 2 nos dice que la tierra estaba en un caos. Voy a volver a leértelo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Jehová, o el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Había un caos en la tierra. ¿Cómo es posible que un Dios que creó el universo, fe confesó y el universo se formó conforme a su perfección, en armonía con el Dios creador? ¿Cómo es posible que entonces pueda haber un caos en la tierra? Ok, no vamos a entrar en la profundidad de ese segundo versículo porque perderíamos el objetivo. Llegaremos ahí y vamos a profundizar en su tiempo, pero para poder profundizar tendríamos que ir a otros libros y al final no vas a entender nada, porque es profunda lo que tenemos que hacer para que tú puedas entender qué sucedió ahí, sin especulaciones, sino lo que dice la Biblia. Aunque la Biblia no lo garantiza, tampoco lo niega, pero llegaremos ahí. Llegaremos a ese momento cuando descubriremos el misterio del segundo versículo de Génesis capítulo 1, versículo 2. Vamos a pasar al versículo 3. Había tinieblas en la tierra, había un caos en la tierra, y el Señor miró todo aquello.
Y en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aleluya. ¿Qué dijo el Señor? Hágase la luz. Él dijo, sea la luz. En ningún momento dijo, vamos a crear la luz. Él dijo, sea la luz. Dios es luz. Nuestro Dios es su santidad, su pureza y su magnificencia. Lo hace brillar. Esa es la luz del Dios puro santo. Esa es la luz que todavía no han podido encontrar muchos. Es la luz que es Él. No es que viva en Él, es que Él es la luz. Y para probar eso, de ese versículo, vamos a ir a varios versículos en la Biblia. Dios es la claridad. Dios le dio claridad a las tinieblas. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquella tierra que estaba en caos, que estaba desordenada, vacía, Dios le dio luz a esa tiniebla. Dice, y vio, versículo 4, y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de la tiniebla. Vamos a ir al libro de Primera de Juan para que puedas entender esto que te estoy tratando de enseñar hoy. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Ok, vamos a llegar aquí. Apocalipsis, segunda, tercera de Juan. Aquí estamos. Tercera de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Escucha. Apunta, ve apuntando. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Este es el apóstol Juan, llamado por Dios, escogido por el Señor, apóstol, el último de los apóstoles que llegó a la cruz. El único que fue hasta la cruz. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz. Dios es luz. Dios es la luz que dice Juan capítulo 1 que era la vida de los hombres. Versículo 4 al 9. Dios es luz. Su luz que resplandece le dio luz a las tinieblas. Él habló y el Espíritu Santo, que dice la palabra, que se encontraba sobre las aguas moviéndose. Cuando Dios habló, el Espíritu Santo actuó y dijo, Dios sea la luz. Y el Espíritu Santo actuó conforme a la autoridad de la palabra, la cual es Cristo, como te he enseñado hasta hoy. Cristo, la palabra, el verbo, habló y el Espíritu Santo hizo la obra. Hágase o sea la luz, y fue la luz. El Espíritu Santo hizo la obra de transferir la luz a las tinieblas. Hay diferentes explicaciones al respecto. La más clara, la que más he creído durante tantos años es que mi Dios es luz. Y que en él, dice la palabra, no hay tinieblas. O el caos que había en la tierra no era de parte del Dios perfecto que creó el universo, incluyendo la tierra. Cuando Dios creó el universo, en el primer capítulo, en el versículo 1, Dios creó los cielos y la tierra. El universo se formó a través de la confesión de su palabra. La tierra incluida, nuestra galaxia y todas las demás fueron creadas a la perfección y armonía del Creador. No había tinieblas, no había caos en ningún lado. Todo fue creado perfectamente. Algo sucedió y llegaremos ahí. Pero Dios dijo, hágase la luz, y el Espíritu Santo hizo la obra y fue la luz, y Dios pudo ver lo que estaba sucediendo en ese mismo instante
en la tierra. Dice que estaba desordenada y vacía. Había un caos, destrucción había en la tierra por algo que sucedió. A partir de ese momento, quiero que anotes, porque no nos queda mucho tiempo. Quiero que anotes que a partir de ese tiempo, mi Dios empezó a reconstruir aquella tierra que estaba en un caos, que había sido destruida. Mi Dios trata ahora, a partir de este momento que pudo ver con su luz lo que existía en la tierra, ese desorden, vacía, destruida. Mi Dios en su corazón dijo: vamos a reconstruir, vamos a adornar esta tierra que yo creé y vamos a ponerla aún más linda de como cuando yo la creé. Y empezó a crear mi Dios todo en la tierra. Y vamos a ver que le tomó, dice la palabra, que le tomó 6 días a mi Dios para restaurar toda la tierra, adornarla completamente a la belleza de Dios. Vemos que hay 6 días, pero hay 3 días que forman algo en la reconstrucción de la tierra, que son, apunta, son la preparación y la separación. Esos fueron los primeros 3 días. Hágase la luz. Eso fue lo primero que hizo Dios en reparar la tierra. Hágase la luz. Después, segundo, el aire. Y después el aire y el agua. Y después, tercero, la tierra y la vegetación. Esos fueron los tres primeros días que fueron de preparación y separación. Apunta. El primer día, la luz. El segundo día, el aire y el agua. Y el tercer día, la tierra y la vegetación. Es decir, mi Dios arregló, adornó el medio ambiente de cómo estaba en un caos. Dios empezó a elaborar y empezó a preparar y a separar las aguas. Y en los otros 3 días son los días de la terminación para la ocupación. En el 4º día creó las lumbreras, en el 5º día las aves y los peces, y en el 6º día creó los animales y los hombres. Voy a volverte a repetir todo esto, porque necesitas apuntar. No estamos de corretaje, no queremos correr, queremos que puedas apuntar tus notas para que puedas estudiar a través de ellas, para que puedas llenar los espacios vacíos que tienes en el día con el estudio de tu palabra, la palabra que te está dando este siervo de Dios, para que puedas aprender de este Dios creador, el Dios que encontró que la tierra estaba en un caos, algo había sucedido, pero decidió en su corazón transmitir su luz, ver qué era lo que estaba pasando, y decidió adornarla de nuevo y llevarla a una belleza nunca antes visto. Aleluya. Todo lo que Dios hace es perfecto. No hay imperfección en Dios, nunca la habrá. Todo lo que ha sido creado y todo lo que sigue haciendo Dios, lo sigue haciendo a su perfección. Y llegamos a estos 6 días. No vamos a ir tras los 6 días porque te lo voy a dejar de estudio. Quiero que tú puedas, a partir del versículo 4, donde Dios dijo: y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Necesito que, espero ya te hayas comprado una Biblia y puedas ir y estudiar todas estas cosas. Estos 3 primeros días donde Dios creó la luz, el aire y las aguas en el segundo, y en el tercero la tierra y la vegetación. En el 4º día, la segunda forma de los 3 días, terminación y ocupación, Dios creó en el 4º día las lumbreras, en el 5º día las aves y los peces, y en el 6º día los hombres, los animales y el hombre. Eso tienes que apuntarlo, eso tienes que leerlo, te estoy dejando como una tarea para que puedas ocupar esos espacios. No te lo quiero dar todo yo. Yo quiero que tú también pongas de tu parte y que abras tu Biblia y que compares tus notas con lo que este siervo de Dios te está enseñando. Para que
haya partícipe, se haga partícipe tu presencia en los estudios. No es simplemente lo que yo te diga a través de la palabra, es lo que tú tienes, la responsabilidad si verdaderamente quieres ser un buen estudiante. Y espero que sí, espero que vas a aprender y vas a tomar tus notas y vas a ocupar esos espacios vacíos y los vas a llenar con todos estos estudios. Vamos a dejarlo aquí, vamos a llegar a Génesis capítulo 1, versículo 26, el sexto día, donde Dios creó los animales y el hombre. Y en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, entonces vamos a ver donde Dios crea al hombre, a ti y a mí. Dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre toda la tierra. Mi Dios creó el hombre moral. El hombre acá, el Dios de los cielos acaba de crear en el ámbito espiritual el hombre moral, el hombre que va a darle cualidades y capacidades, aptitudes que son exactas a las del Dios creador. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí fue cuando mi Dios le entregó al hombre las cualidades, es decir, la razón, la personalidad y el intelecto. Y dice, y conforme a nuestra semejanza. Dice, ahí fue donde mi Dios le entregó las capacidades del hombre. Es decir, cómo poder relacionarse, escuchar, ver y hablar. Lo mismo que hace Dios. Lo mismo que hace Dios. A su imagen y a su semejanza. Así creó a ese hombre. Su nombre fue Adán. El primer hombre creado por Dios en la tierra. Al cual yo, por encima de todas las cosas dichas, le llamo el primer hijo de Dios. Aquí en la tierra. Porque si los ángeles del cielo también fueron creados por Dios en los cielos y Dios le llamó hijos de Dios, entonces Adán es el primer hijo de Dios creado por Dios aquí en la tierra. Y cuando tú hayas tomado esta nota, cuando sigamos leyendo la palabra y aprendiendo de ella, vas a aprender algo acerca de esto que te estoy diciendo hoy. Adán fue el primer hijo de Dios creado en la tierra. Hijo de Dios. Sí, creación, pero hijo de Dios. Por algo le llamamos por eso le llaman nuestros primeros padres. Si son padres, tienen que ser hijos. Vamos a quedarnos en este versículo bien importante. Vamos a no abarcar mucho más. Vamos a dejarte aquí en este versículo que es bien importante. La creación del hombre a la imagen y semejanza de Cristo, con las cualidades y capacidades que Dios le regaló. En otras palabras, las aptitudes de un hombre moral, con la razón, la personalidad, el intelecto y a la semejanza de Dios, capaces de poderse relacionar, escuchar, ver y hablar. Hasta aquí vamos a ver cómo Dios trabajó durante 6 días. Y te voy a dejar eso de estudio para que puedas ir paso a paso a partir del versículo 4 y puedas estudiar y puedas aprender un poquito más. Necesitas tú también buscar a solas con Dios. Necesitas buscar a solas con Dios y puedas comparar que lo que el siervo te está enseñando es verdad. Está escrito en la palabra que es la verdad absoluta de Dios. Aleluya. Creo que hasta aquí vas a tener bastante que estudiar. Vas a tener varios días donde vas a poder llenar varios espacios hasta llegar al miércoles que viene. Tienes tarea. Tienes
Tienes tiempo donde buscar a Dios y donde aprender y donde rectificar que lo que se te ha dicho es verdadero, que lo que se te ha enseñado es verdadero. Aleluya. Espero que hayas recibido algo. No voy a tomarte mucho más tiempo. Que Dios te bendiga. Queremos que mi Dios te hable. Busca de la palabra de Dios. Busca en esos tiempos vacíos. Llénalos con estos estudios. Mi Dios te va a hablar. Vas a empezar a conocer a este Dios. Vas a ver cómo creó todo, paso a paso, hasta llegar aquí, al sexto día, donde creó al primer hombre. Su nombre es Adán. Que Dios te bendiga. Nos veremos en el próximo miércoles, en los nuevos estudios. Aleluya, en camino a Damasco, para que aprendas y puedas llegar a tener un encuentro personal con el Creador. Dios te ama. Yo también.